nivel básico, y el que trabaja menos, el de investigación. ¿Qué cambios podrían plantear acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué mejoras podrían sugerir? ¿Podrías poner en el básico otro servidor? Podría ser una alternativa. El porcentaje ya lo tienes, es el comportamiento del sistema. Ahí te falta, a los les falta direccionar ahí. A ver, cuando no tienen el reporte, vamos a ver acá, vamos a repetir con todos, voy a cerrar el reporte. Asegúrense de verificar esto, por favor. Nos vamos al menú, cierran el reporte. Menú simulación, ¿estamos? ¿Quedó? ¿Y qué vemos acá? Opciones. ¿Qué debe ocurrir en la carpeta Output Path? En la ruta, perdón. Tiene que ser la carpeta que hemos indicado. Creo que era D, ¿no es cierto? D simulación. ¿Está apuntando a ese sitio? Recién, ¿pero estaba? No. A ver, venía así. Acá en el Output Path que apunte a la carpeta que hemos indicado. ¿Está? En los dos casos, por favor. Todavía no lo corras, todavía no lo corras. Falta. ¿Están? Listo. Es azul. Acá le damos OK. Lo otro. ¿Dónde nos vamos? A Tools. Y Opciones. Entonces, estas cuatro de acá tienen que apuntar a la misma carpeta. ¿Están apuntando? Sí. ¿Sí? Ya, te faltaba el otro entonces. Acá. Sí. ¿Puedes copiar la ruta? Cópiala, ¿no? Bien. Con respecto al porcentaje de operación, veo que el que trabaja más es el nivel básico. El de investigación no. Una propuesta acá fue añadir un servidor más en el nivel básico. ¿Qué otra podríamos tener? Disminuir los tiempos. Supongo que, bueno, disminuir los tiempos, dependiendo del caso, si son las actividades que ejecutas sí o sí, es más difícil disminuirlas, a no ser que plantees una nueva tecnología que apoye en esos tiempos, ¿sí? O a disminuir los tiempos, que no es el caso. O sea, podría ser una propuesta, usar esta tecnología que va a permitir reducir estos tiempos. Si fueran tiempos de desarrollo de sistema, podríamos plantear comprar o adquirir este sistema para la etapa de pruebas, o para la etapa de análisis, etc. O en tema de producción podría ser, en lugar de usar un sistema de corte basado en oxígeno, uno de plasma. Entonces, ¿cómo afecta eso? Ahí sí podríamos hablar de reducción de tiempos. Acá, ¿de qué podríamos hablar? Que es válido, ¿no? Podría decir, contratar uno más en básico, pero ¿qué es lo que la gerencia va a desechar? No quieren contratar más, físicamente como primera alternativa. Sacar recursos de investigación para apoyar básico. Eco, el de investigación podría apoyar en el nivel básico. ¿Capta la idea? Sin contratar más. Le podemos asignar más tareas o más actividades, ¿entiende? Le puedo redistribuir mis recursos de modo que pueda cubrir esos requerimientos. Hay algunos bancos donde tú tienes el pool de cajeros que atienden y el funcionario nunca atiende al cliente. Pero hay otros bancos donde sí el funcionario pasa a transformarse en un cajero más. Entonces, en Interbank creo que, ¿no? Entonces, ese recurso sí es flexible. Puede actuar como cajero o no, dependiendo del caso, que sería el esquema que se tiene acá. ¿Se entiende? Entonces, depende de qué es lo que podemos idear para mejorar el proceso. Hacer lo mismo o cosas mejores usando la misma cantidad de recursos. Eso es lo que ustedes tienen que plantear en sus alternativas. Recuerden que la solución más simple es siempre la de contratar más o comprar más líneas o más capacidad. Ese cambio planteado también se evalúa en el trabajo. O sea, qué tan ingeniosos han sido en plantear una mejora de su proceso. El profesor, acá hemos dicho que vamos a construir o vamos a contratar más cajeros o más personales o más recursos. No necesariamente esa va a ser la alternativa tomada inicialmente o la más, digamos, inteligente del principio. Hemos definido una variable. ¿La variable aparece acá? No. No. Entonces, si tengo elementos que no aparecen en el reporte automático, los podemos añadir. Esta es solo una pestaña de reporte. Nos vamos al menú de tablas. Y en tablas
tengo varios bloques. El primer bloque, ¿para qué? Para las entidades. Luego, locaciones, recursos y variables. ¿Qué es lo que hemos añadido? Variable. Una variable. Selecciono la variable. Clic en la variable. ¿Quedó? Ahí está nuestra variable total de requerimientos procesados. Me dice, ¿cuántas veces cambió la variable? 101. 101 veces, ¿no? Que siempre se iba incrementando cada vez que contabilizó. ¿Cuál fue el valor máximo que tomó la variable? 101, que coincide con los cambios. Cuando terminó, ¿cuál fue el valor actual? 101. Y a la derecha, ¿qué tenemos? El valor promedio. En una variable tipo contador, ¿tiene sentido analizar el valor promedio? No, ¿no es cierto? Más que promedio, me interesaría el valor actual, ¿no? El Fiorden Value es cuando finaliza la simulación. ¿Cuántos requerimientos se procesaron? 101. Esta información que la vemos en formato textual, la podemos ver gráficamente. Acá, ¿recuerdan cómo graficamos las colas, no? Ya lo habíamos visto. Hay un icono que se llama Time Plot, un clic en Time Plot, ahí. ¿Lo tienen? Listo. Está en el nivel básico, pero ¿qué quiero ver? ¿Una locación o una variable? La variable. Variable. Le quito la marca o el check a la locación, me voy a la parte inferior y marco la variable. ¿Lo tienen? Le quité la marca a la locación y me quedo con la variable. Y esto lo está agrupando por hora. Entonces en el agrupamiento, ¿qué le damos? ¿Este grouping qué le doy? Ninguno. ¿Lo tienen? Acá lo cambié. Grafiquen ahí. Grafiquen. La variable. Tablas y variables. No, acá. ¿Están? Después acá, Perfecto. tablas y variables. ¿Dónde nos sale? Acá dijo, ¿no? No sé. Grouping. No, grouping ni uno. Entonces fíjense, en el eje X tengo el tiempo simulado, acá, en horas, y acá el valor que va tomando la variable paso a paso. ¿Se entiende? ¿Qué valor toma la variable? Listo. Horas. Esa es mi variable X. total de requerimientos procesados. Y paso a paso. Vamos a querer definir otra variable. A ver, definan